¿Qué tal mis queridos amigos y hermanos que me acompañan diariamente, sí, en estas meditaciones matinales de la palabra de Dios? Hoy que es 22 de marzo, vamos a continuar con la lectura de esta maravillosa matinal titulada La fe por la cual vivo, sí. Y en este día nosotros vamos a meditar en este tema que lleva por título aquí, nuestra desesperada condición pecaminosa. ¿Sí? Antes de leer el texto que se encuentra allí en el libro de Jeremías, el capítulo 29, ¿sí? Los versículos 13 y 14, vamos a orar allí donde nos encontramos cada uno de nosotros. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu cuidado, por la protección, Señor, que tú nos brindas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, mi Dios. Y acompáñanos siempre, en todo momento, para poder, Señor, al estudiar tu palabra, comprender allí, Señor, lo que tú nos has dicho, Señor, lo que tú nos has dejado, para que puedan ser, Señor, abiertos nuestros ojos y veamos, Señor, la necesidad que tenemos nosotros, Señor, de caminar contigo agarrados de tu mano, Señor, y poder así seguir el camino que tú trazaste para nosotros. Acompáñanos, bendice siempre a los que escuchan, Señor, cuida a sus familias, bendícelos, Señor, en todas las labores que realizan, y siempre, Señor, camina a su lado y cuida con tus ángeles a todos sus seres queridos. Señor, te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Bien, el día de hoy, ¿no? El libro de Jeremías, el capítulo 29, los versículos 13 y 14 nos dice lo siguiente en la palabra de Dios. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Seré hallado por vosotros, dice Jehová. Miren, Dios ahí les está diciendo, ¿no? Me buscaréis y me hallaréis. Y él dice, seré hallado. Esa es la promesa que Dios hace. Pero, ¿por qué sería hallado? Porque dice, ellos le buscarían de todo corazón, ¿sí? O sea, si le buscaban de todo corazón, él sería hallado por ellos, quienes lo estaban buscando. Bien, vamos a leer a ver qué es lo que nos dice aquí la matinal, porque esto ya en sí es muy interesante el versículo, lo que nos dice allí, ¿sí? Pero aquí nos está mostrando en sí un momento en el cual este pueblo lo va a buscar cuando sienta esa necesidad, pero tiene que buscarlo de todo corazón. Vamos a leer el texto de la matinal. Nos dice, por la naturaleza estamos enemistados con Dios. El Espíritu Santo describe nuestra condición en palabras como estas: muertos en las transgresiones y los pecados. La cabeza toda está ya enferma, el corazón todo desfallecido. No queda ya en él cosa sana. Miren, o sea, el Espíritu Santo se muestra, ¿no? Porque la labor del Espíritu Santo, ¿qué es? El libro de Juan, el capítulo 16, nuestro Señor Jesucristo, cuando le habla a sus discípulos acerca de la labor del Espíritu Santo, él dice que la labor del Espíritu Santo, una de las labores del Espíritu Santo es que convencer al mundo de pecado. Entonces, convencernos de que necesitamos un Salvador, de que necesitamos salvación, que necesitamos ayuda. Entonces, ¿sí? Por eso aquí nos muestra esto, ¿no? Que nosotros hemos caído, que nuestra condición es pecaminosa, ¿sí? Que tenemos un problema, estamos enfermos. Pero no solo enfermos físicamente, sino también, más que todo, ¿sí? Espiritualmente enfermos. Y esa enfermedad se llama pecado. Entonces, miren, cuando una persona está enferma, ¿dónde tendría que ir? Al médico. Ahora, sí, nosotros ¿dónde tendríamos que ir si estamos enfermos espiritualmente? Para ser curados. Vamos a seguir la lectura. Estamos enredados fuertemente en los lazos de Satanás, por el cual han sido apresados, dice, para hacer su voluntad. Entonces, ¿qué ha sucedido? Hemos caído, dice, presos de los lazos de Satanás. ¿Y cómo te enlaza Satanás? Con sus engaños, con sus mentiras, con sus sutilezas, ¿verdad? De mezclar la verdad con la mentira, ¿sí? Y entonces muchos han caído en esos lazos, en esas mentiras, en esos engaños. Y hoy en día, lastimosamente, presos de esto, él los manipula a su voluntad, a estas
personas. Y eso nos dice claramente el mismo libro de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 26, nos dice esto, ¿sí? Nos dice esto, que muchos han caído en su lazo. Igualmente en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, ¿sí? Igualmente nos advierte de que antes de que Cristo venga, ¿sí? Muchos van a caer en apostasía, ¿sí? Y van a ir tras de quién, tras de falsos maestros, que mismo ya le advertía Pablo también a Timoteo acerca de esto, ¿no? En el capítulo 3, en el capítulo 4, ¿sí? Igualmente el libro de Corintios, igualmente él habla, ¿no? Que habría este problema, ¿sí? Que Satanás levantaría un engaño y que muchos caerían en ese lazo, muchos creerían en esa mentira, ¿sí? E irían tras de esa mentira, creyendo que están yendo por el camino correcto. Serían engañados, ¿sí? Por Satanás, para que ellos hagan la voluntad de él y no la de Dios, pero él les hace creer otra cosa, ¿sí? Ahora, si tú quieres poder discernir esto, si tú quieres poder también igualmente ser sano del pecado, ¿a dónde tendrías que ir? A Dios, porque Dios quiere ¿qué? Quiere sanarnos de este problema del pecado y quiere también libertarnos de la manipulación de Satanás, ¿sí? Quiere quitarte la venda de los ojos y que tú te des cuenta a quién estás adorando realmente, ¿sí? Y también quiere curarte del problema del pecado que tú y yo tenemos, ¿sí? Él quiere curarte. Y cuando una persona cura, al final termina sana, ¿verdad? Y está habilitada ¿para qué? Para hacer todo lo que tiene que realizar. Entonces, miren, si un enfermo nunca va al médico, nunca se va a curar, porque el médico nunca va a saber que está enfermo, ¿sí? Ahora en este caso, pero es distinto, ¿no? Dios sabe que nosotros estamos enfermos, por tal hizo una provisión, ¿sí? Y por tal Él quiere ser nuestro sanador, pero también quiere ser quien nos liberte, que nos quite esa venda de nuestros ojos, que nos libere esas cadenas de la opresión de Satanás, así como Él lo dijo, ¿no? En el libro mismo de Lucas, capítulo 2, cuando entra a predicar, ¿sí? Entonces, Él quiere hacer eso con nosotros. Ahora, ¿esto qué demanda? Pero puesto dice que esto demanda una transformación completa, o sea, una transformación total de nuestro ser, completa, o sea, física, mental, espiritualmente, ¿sí? Demanda una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, ¿sí? Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una transformación total de todo eso. ¿Qué debemos hacer nosotros? Entregarnos a Él enteramente, ¿sí? Entregarnos a Él enteramente. Cristo se entregó completamente al Padre y fue obediente hasta la muerte, ¿sí? Ahora nosotros, si queremos escapar del lazo de Satanás, que está como león rugiente siempre allí, ¿sí? Rondando, buscando a quien devorar, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Lo que nos dice Santiago 4:7. Someternos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. De esa manera, nosotros podremos ser libres de esa opresión. ¿Por qué? Porque también nos daremos cuenta de que estamos enfermos. Y el primer paso es eso, reconocer que tenemos un problema. Por eso, nosotros debemos reconocer nuestra condición pecaminosa. Somos débiles, hemos caído. No podemos luchar solo contra Satanás, ¿sí? Ni por más que leamos los mejores libros motivacionales, ¿sí? O de supuestamente grandes eruditos, ¿no? En la Biblia, ¿no? Que te enseñan muchas cosas. Si tú no vas a Cristo, no puedes ser libre del lazo del mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la guerra es contra nosotros mismos. Es la batalla más grande que jamás hayamos tenido. Por eso Pablo dice, ¿no? Nuestra guerra no es contra sangre y carne, no es contra nuestros vecinos, familiares, no es contra ellos, ¿sí? No es contra otras denominaciones tampoco, ¿sí? No es contra otras personas, sino la guerra es contra nosotros mismos. Nosotros tenemos que darnos cuenta en cómo estamos, ¿sí? Y al darnos cuenta cómo estamos, espiritualmente y también mentalmente, ¿sí? Y hasta físicamente, incluso porque todo eso afecta, ¿sí? Porque el ser humano es un ser integral, entonces nos daremos cuenta de nuestra necesidad. Al darnos cuenta de nuestra necesidad, tendremos que tomar una decisión, el rendirse a sí mismo, rendirnos, ¿sí? Entregando toda la voluntad de Dios. Entonces tenemos que tomar esa decisión, ¿sí? Entregar nuestra voluntad a Dios, como lo hizo Cristo, siguiendo su ejemplo. Entonces esto requiere una lucha también. ¿Por qué? Porque tú ya has caminado un camino, ¿no?
Sí, para aquellos tal vez que no conocían la verdad, ¿no? O han conocido después el Evangelio, ¿sí? De avanzar una vida, ¿ya? Entonces, esto requiere una lucha y esta lucha, ¿sí? Tiene que emprenderse, ¿sí? Y tiene que comenzar. Entonces, es una lucha para cambiar todo, hábitos, ¿sí? Gustos, deseos, pensamientos, muchas cosas, ¿sí? Entonces, una lucha, requiere una lucha. Disciplina también se puede decir, ¿no? Disciplinarnos a nosotros mismos. ¿Pero cómo nos vamos a disciplinar a nosotros mismos? Con la palabra de Dios. Ella nos muestra la disciplina que tenemos que tener, nos muestra la dirección. Cristo es el camino para poder llegar a la verdad, vivir en esa verdad, sí, en esa santidad y de ahí llegar a la vida. Porque nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Sí? Entonces, esto requiere una lucha, pero para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. ¿Sí? Antes de que tú comiences eso, debes someterte ya a Dios, debes entregarte a Él, entregar toda tu voluntad en sus manos, reconociendo tu necesidad y tu debilidad, ¿sí? Para luchar en esta guerra. Ahora, esto, ¿sí? Bien uno puede decir, ¿no? A una persona que aún no ha conocido a Dios, que necesita todo esto. Pero, ¿y qué de los cristianos? ¿No necesitan tampoco? Miren aquí, nos dice lo siguiente. Muchos se dan cuenta de su impotencia, ¿sí? Muchos se dan cuenta de su impotencia. Esto está hablando de quiénes. De quienes han escuchado el llamado de Dios, ¿sí? Y se han dado cuenta de que no pueden luchar solos, ¿ya? Y que necesitan de Dios para vencer, que necesitan tener esa armonía con Dios y hacen lo siguiente. Desean con ansias aquella vida espiritual que los pondrá en armonía con Dios. Lo desean, ¿sí? Y desean con muchas ansias esto. Y se esfuerzan por conseguir esto, ¿sí? Pero en vano. Y algunos van a decir, ¿por qué? ¿Por qué en vano? O sea, si se han dado cuenta, si ahora se han entregado a Dios, están yendo a la iglesia, se están esforzando por hacer todo eso, ¿por qué es en vano? Tal vez están siguiendo todos los ritos, están siguiendo todas las órdenes que se les está dando, pero han perdido de vista algo. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice, que alcen sus miradas estos desesperados que están siempre luchando. Y eso es todo, todos los cristianos, ¿sí? Pero ¿dónde tienen que alzar su mirada? Mirad al Salvador. Han perdido de vista al Salvador. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 hasta el 22, nos habla acerca de quién, de la iglesia de la Odisea, ¿sí? La iglesia de la Odisea es el tiempo profético en el cual se encuentra hoy en día el pueblo de Dios. ¿Y qué ha hecho el pueblo de Dios? Ha echado fuera a Cristo, porque Cristo está fuera en esa profecía, ¿sí? Y entonces han perdido de vista a su Salvador. Y ya no hay fuerza. Por eso no hay amor. Por eso el pueblo se entibia. Por eso el pueblo no avanza. Tiene que luchar con otras armas. Y esas armas no son las que Dios ha dado. Se viste con otra armadura. Una armadura liguera, débil, que no cubre casi nada. Entonces, al perder de vista al Salvador, incluso no reconocen su condición pecaminosa, ni sus errores, ni sus transgresiones. Sí. Y se vuelven incapaces de vencer el mal. Y por esa incapacidad la adoptan, vistiéndola de supuestos métodos para evangelizar. Ahora miren, dice aquí, mirad al Salvador, su gracia es capaz de vencer el pecado. Porque la fuerza, hermanos cristianos, todos ustedes, ¿sí? La fuerza para vencer el pecado está en Cristo. ¿Podemos vencer el pecado? Sí, sí, pero no nosotros, solos. Es Cristo quien va a luchar con nosotros allí. Sí. Por eso nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Volved el corazón al corazón, dicen, volved a Él vuestro corazón agradecido.
¿sí? Tenemos nosotros entonces que mirar hacia el Salvador, ver lo que hizo por nosotros e ir hacia Él con el corazón agradecido por aquello, tembloroso de incertidumbre. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita estamos inseguros, ¿sí? Inseguros. ¿Será que seré salvo? ¿Será que estaré haciendo bien? ¿Sí? Si no miro al Salvador no voy a encontrar seguridad. Mi seguridad debe estar allí, cimentada en el Salvador. ¿Dónde está el Salvador hoy en día? En el lugar santísimo, en el cielo. Está ministrando por ti, por mí, ante el Padre. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante eso? Echad mano de la esperanza puesta ante vosotros. Entonces nosotros tenemos que tomar, dice, esa esperanza. Cristo venció al mundo, porque Él dijo, no, a sus discípulos, yo he vencido al mundo, confiad en mí. Entonces su pueblo tiene que confiar en Cristo para poder vencer al mundo, ¿sí? Para poder vencer las tentaciones, para poder vencer el mal, para poder vencer el pecado. Tenemos que echar mano de esa esperanza. Cuando Pablo nos dice que nosotros vayamos hacia el santuario, ¿sí? Porque de allí vendrá nuestro oportuno socorro, porque ahí está el sumo sacerdote, alguien que sufrió como nosotros, sí, que fue tentado, pero nunca pecó, porque tuvo el poder que tú y yo no hemos tenido, pero el poder que tú y yo podemos tener, que Dios quiere entregarnos, así como le entregó a su Hijo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Su fuerza ayudará vuestra flaqueza, o sea, nuestra debilidad, Él nos va a ayudar con su poder. Os guiará paso a paso, porque esto es un proceso, ¿sí? Una enfermedad cuando avanza, cuando ya está muy avanzada, sí, es porque ha pasado un tiempo, se ha dejado que avance. Ahora, para ser curada, tiene también que haber un tiempo para que se restaure totalmente la salud, ¿verdad? Y el pecado también, cuántos miles de años tiene en el mundo y cuántos tal vez años tiene en tu vida practicando pecado, entonces también tiene que haber un paso a paso hasta que tú seas transformado completamente. Toda tu vida sea transformada completamente, ¿sí? Un paso a paso, una lucha tras lucha, tras lucha, tras lucha, día, mañana, hora, segundo, minuto, ¿sí? Todo el tiempo luchando juntamente con Dios para vencer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros primeramente? Poner también nuestra mano en la suya, ¿sí? Y dejaos guiar por Él. Jesucristo dijo, ¿quieres ser sano? Ahora también te dice, ¿quieres ser salvo del pecado? ¿Quieres ser curado del mal? ¿Sí? ¿Quieres ser libertado de los lazos del engaño? Está ahí su mano extendida para que tú la tomes. ¿Qué tienes que hacer? Poner tu mano en la mano de Él y dejar que Él te guíe. ¿Cómo? Mediante su palabra. Porque en su palabra está la verdad. Porque Él dijo, tu palabra es verdad. Y Él dijo, yo soy el camino. Y el camino se encuentra en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en la aplicación de la vida de Cristo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que dejarnos guiar por Él. Porque Él siempre está cerca. Él no está lejos. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Siempre ha querido habitar con nosotros. Siempre estuvo cerca. Cuando Adán iba a pecar, Él bajó y los buscó. No el hombre buscó a Dios, ¿sí? Entonces, su amorosa presencia os envuelve. Cuando así sea, ¿sí? Su presencia te envolverá, te cuidará y te resguardará del mal. Pero eso es si tú te entregas completamente a Él, ¿sí? Si tú le buscas de todo corazón, eso sucederá. Porque el salmista nos dice, ¿verdad? En el Salmos 91, que nosotros debemos estar bajo la sombra del Altísimo, debajo de sus alas, protegidos, ¿sí? Tal vez van a caer a nuestra diestra 1000, a nuestra siniestra 10.000, ¿sí? A un lado y a otro se van a caer muchas personas, pero nosotros no vamos a llegar, ¿sí? Incluso dice, mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra, si tú andas por sus caminos. Entonces, si tú eres obediente, si tú sigues el camino que Él trazó, Dios te va a cuidar, Dios te va a ayudar en ese trajín, ¿sí? Dios te va a ir transformando, pero tú tienes que permitir aquello. Deja de escuchar a otros, deja de mirar al hombre, mira a Cristo solamente, mediante su palabra. Encuéntrate con Él, ¿sí? Buscadle sabiendo que desea dejarse hallar por vosotros. Y ciertamente es así, ¿no? Porque cuando Dios caminó en el jardín del Edén, a tanto Adán como Eva sabían que Dios estaba allí, porque escucharon sus pasos. Si ustedes vayan a Génesis, ahí lo dice, ¿sí? Porque Dios quería que ellos vayan hacia Él, buscando salvación, ¿sí? Buscando ayuda.
pero ellos empezaron a huir. Y muchas veces nosotros nos comportamos así. En vez de reconocer que necesitamos ayuda, en vez de reconocer que necesitamos salvación, empezamos a huir, ¿sí? O tal vez lo reconocemos, pero en vez de buscar a Dios, empezamos a ¿qué? ¿Sí? A tejer, ¿cómo se dice? O sea, delantales de higuera, ¿no? Querer cubrir nuestros pecados, ¿no? Con ciertos conceptos, con ciertas ideas, ¿no? O escuchando a hombres, ¿no? Que nos dicen, no, pero es que esto no era así, esto es ahora así, y muchas cosas más. Nosotros, ¿dónde tenemos que ir? A Dios. Poner nuestra vista fija en Cristo, ¿sí? Porque la promesa de Dios es, me buscaréis y hallaréis, cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la promesa que Dios hace, ¿sí? Él quiere dejarse encontrar, pero tú debes buscarlo de todo corazón. Reconocer tu pecaminosidad, reconocer que necesitas un Salvador, reconocer que necesitas ser sanado del mal e ir al médico celestial para que Él te perdone y te cure, ¿sí? Porque 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice que Dios quiere perdonar nuestros pecados y lo va a hacer, pero también quiere curarte del mal. El perdón de los pecados no es el final, sino el inicio de un caminar con Dios hasta nuestro encuentro con Él antes de la segunda venida, cuando lo veremos con nuestros ojos completamente a Él. Ahora es tiempo de que tú busques a Dios y te encuentres con Él día tras día, porque Él quiere encontrarse contigo y tú debes buscarlo de todo vuestro corazón. Tú debes buscarlo, ¿sí? Entregando toda tu voluntad en sus manos para que Él dirija tu diario caminar y que Él pueda ayudarte en esta lucha que tú deseas enfrentar hoy, la lucha contra el mal. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.